Bien, entonces, el actor social, que como digo, se inserta en este juego democrático, entre diferentes voluntades que quieren diferentes cosas para una sociedad, el actor social es justamente cada uno de estos grupos o individuos, que realmente son grupos, que pugnan, o sea, luchan por lograr ciertos objetivos, pero que obviamente nunca son los mismos para todos. Es decir, no hay un único grupo de personas o un único, o peor aún, digamos, no hay una única idea de cómo debe ser la sociedad. Obviamente que esta organización que se va dando de la sociedad a la sociedad misma, pero por medio del Estado, ¿no? Y de aquellos que ocupan los cargos en cada gobierno, digamos, tiene diferentes posibles, diferentes ideologías, diferentes ideas o diferentes objetivos con respecto a lo que se debe lograr o en cuanto a la forma en que se debe organizar esa sociedad. Y por ende, cada actor social es cada uno de estos que busca imprimir cierta forma de vida. Aunque eso sería únicamente en política, porque después puede haber otros actores no políticos, ¿sí? Que sean, qué sé yo, gente que a lo mejor también opina, pero no tiene un rol, digamos, determinado dentro del Estado, sino que pueden ser, qué sé yo, artistas, intelectuales, ¿sí? Justamente que son gente que aporta también a nivel del pensamiento y de las ideas que pueden modificar la vida en esa sociedad, pero, digamos, que no forman necesariamente parte de un Estado como gobierno en ese momento, ¿sí? Y todo tipo de personajes, pueden ser también deportistas, etcétera, ¿no? Porque también representan al país, de algún modo también influyen, o sea, en la sociedad, ¿sí? Y en la opinión pública, que está muy ligado con esta idea del juego democrático. O sea, hay un aspecto que es la opinión pública, que es de algún modo todo el conjunto de ideas que se utilizan para justamente generar, digamos, posibles cambios dentro de una sociedad, ¿sí? O sea, las ideologías y la opinión pública tienen que ver con todo el conjunto de ideas que se discuten entre los actores para generar una determinada forma de vida, ¿sí? O cambiar alguna que se venía dando, ¿sí? Etcétera, etcétera. Vamos. Bien, entonces, eh, obviamente que eso implica también que puede haber ciertos choques entre los actores y el Estado, ¿sí? Que está formado por actores sociales a su vez, distintos. Entonces, de algún modo, lo que hay que entender es que esta relación entre los actores y el Estado como de conjunto de instituciones que permiten la organización de la sociedad, llevan de algún modo a la idea doble de la cooperación y del conflicto. Borro esto. Entonces podemos decir que entre, no, bueno, sí, entre la sociedad y el Estado, ¿sí? Median dos tipos de actitud. O sea, dos posibles actitudes, que son justamente cooperación y conflicto.
Sí, obviamente ambas son formas de discutir las ideas en este espacio público y dentro de la opinión pública para modificar aspectos de la vida social. Bien, entonces, este juego de cooperaciones y conflictos, o sea, oponerse a ciertas ideas y apoyar otras, por medio de la cooperación, se da justamente dentro del contexto de las instituciones propiamente dichas. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de qué son estas instituciones. Entonces, vamos a poner que esto obviamente, ¿sí?, afecta, estas actitudes afectan la manera en que se organizan las instituciones. Son las instituciones, ¿sí? Que de algún modo habíamos dicho que instituciones es prácticamente igual a Estado, ¿sí? Que puede decir, las instituciones son, como habíamos dicho antes, ¿no? Estado más sociedad. O sea, en las instituciones se ve a la sociedad misma, ¿sí?, en un hospital, una escuela, por ejemplo, y se ve la acción del Estado porque se ve, ¿sí?, justamente esa organización que en el caso de una escuela va, bueno, desde el director hasta los auxiliares, pasando por los profesores, ¿sí? Ese es de algún modo el signo de la presencia del Estado. Y la sociedad, que es la que de algún modo utiliza la institución para un determinado fin, ¿sí? Educarse, cuidar su salud, hacer un trámite, votar, inscribirse en una determinada, digamos, inscribirse en alguna sociedad determinada, artística, cultural, una universidad, lo que sea, ¿sí? Entonces siempre la institución va a ser ese lugar de unión de Estado y sociedad. Bien, ¿y qué más, qué otros aspectos tienen las instituciones también que nos interesan? Básicamente las instituciones podemos decir que están formadas por estos aspectos, ¿sí? Vamos a enumerarlos como una cantidad bastante grande de diferentes elementos que conjugan. Entonces, algunos de estos elementos son los siguientes. Obviamente las leyes, ¿sí? Pero también algunas cosas más, ¿no? Porque no son solamente leyes escritas, son también pautas, es decir, normas, que no siempre obviamente son normas claras y precisas. Ustedes siempre recuerden a su vez que existen, esto, bueno, ahora lo digo, esperen, esperen. Voy a poner primero todo esto y ahora voy a agregarles una cosita para que quede bien claro. Entonces, leyes, pautas, normas,
organismos, justamente como escuelas u hospitales, ¿sí? Organismos que regulan, ¿sí? La interacción entre las personas. Interacción entre las personas o los grupos, ¿no? Porque a veces se trata de regular la vida entre diferentes grupos, ¿no? Como diferentes comunidades, ¿no? Acá en Argentina la comunidad de diferentes países, inmigrantes, por ejemplo. Entonces, las personas o los grupos que conforman una sociedad. Forman una sociedad. ¿Ok? Lo que iba a decir antes, que un poco lo corté para no mezclar todo, era que existen instituciones formales e informales, ¿sí? Eso también está bueno decirlo ahora, aunque va a aparecer más adelante, pero ya lo decimos, así ya nos adelantamos un poco, porque eso también muestra eh, algo muy claro, y es que no todas estas cosas, todos estos elementos que las instituciones tienen, son siempre expresos, o sea, quiero decir, escritos, ¿sí? Escritos en algún lugar. Las instituciones informales son justamente formas de vida o de ser, costumbres, hábitos que no están escritos, no están regulados por algún código o, no, o algún libro, ¿no? Digamos, como un código civil, constitución, eh, algún manual de funcionamiento, lo que sea, ¿no? Entonces, las instituciones formales sí tienen ese tipo de códigos, por eso tienen leyes, ¿no? Pero cuando digo pautas, normas, estoy queriendo decir que son también formas de actuar que son, digamos, propias de una sociedad, pero que no se escriben o no se obliga por medio de algún tipo de autoridad directa, sino que hay algún tipo de obligación tácita, justamente que es lo contrario de expreso, algo tácito, algo que no se dice, pero que justamente la obligación está de manera como en el aire, está invisible, pero no se dice. Sería, por ejemplo, una institución también, ciertos hábitos, como por ejemplo tomar mate en Argentina, supongamos, ¿no? Es una institución también, porque es una forma de actuar que si bien no está reglamentada, no está escrita en ningún lugar, se usa y por ende forma parte de la vida. Y no hacerla tiene unas consecuencias, hacerla tiene algunas consecuencias. Bueno, es también una norma social, de convivencia, no de vida cívica, propiamente dicha, en sentido de un ciudadano, pero también forma parte de la vida, entonces es una institución informal, ¿sí? Y así un montón, como por ejemplo costumbres, no sé, el fútbol, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos una serie de aspectos que tienen estas instituciones. Voy a borrar aquí arriba y voy a seguir poniendo de este lado. Entonces, esta es la primera función de las instituciones. La institución básica, como dijimos, genera leyes, ¿sí? Y cuando es informal, se generan pautas o normas de vida, no leyes en sentido fuerte de la palabra. Pero otra cosa que también hacen las instituciones, o para lo cual sirven, es para
dar una estructura organizativa digamos, aquí lo que estamos viendo es que las instituciones también tienen una función autorreguladora, ¿sí? Digo, esto sería algún tipo de autorregulación, en el sentido de que es el Estado mismo, el Estado, ¿no? Como ese conjunto de instituciones, valga la redundancia, que está precisamente generando mecanismos para poder tener siempre gente que ocupe los cargos, ¿sí? O sea, en pocas palabras esto quiere decir que las instituciones también sirven para garantizar que haya siempre nuevos dirigentes, o sea, en definitiva, para poder generar todo este sistema electoral, que es donde se vota, se eligen los representantes, se generan partidos políticos justamente donde se van generando estas figuras políticas que van a ocupar, que van a ser la clase dirigente. ¿Estamos? Entonces, esta doble función de las instituciones es muy importante, porque por un lado regulan la vida llana y cotidiana, y por el otro están todo el tiempo pendientes del funcionamiento mismo de las instituciones, ¿sí? Y de ir entrenando y preparando y seleccionando a aquellos que van a ocupar los cargos más importantes en ellas. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es lo más importante, es como digo, la doble función de las instituciones. Y entonces ahora voy a decir un par de cositas más y ya vamos a ir cerrando este texto, porque igual no es muy complicado, y vamos a decir algunas cositas del texto histórico, el de Luis Alberto Romero, como para conectarlo con esto. Y después ya vamos dejando. Entonces, voy a borrar acá, anoto un par de cosas más sobre este texto y ya cerramos. Ustedes después lo leen y cualquier cosa me consultan. ¿Ok?
Bien, entonces fíjense las frases que están subrayadas en el texto. Yo voy a marcar alguna de ellas. Tenemos un poco, ¿sí? En un momento habla de las reglas del juego, ¿sí? O sea, obviamente las instituciones van marcando cuáles son las reglas del juego para esa sociedad. Básicamente es eso. Es decir, las instituciones y las leyes que éstas generan son las que justamente determinan cuáles van a ser estas reglas del juego, ¿sí? Bueno, esto obviamente se conecta con la idea de los actores, ¿sí? O sea, los actores sociales que dijimos que son varios y diversos, pueden interactuar justamente sin que esto sea un caos, como dijimos antes, o sea, sin que esto sea una guerra, o sea, la ley de la selva, o como la llamamos en el momento, el estado de naturaleza, justamente puede no ser eso, justamente puede ser un estado de comunicación y de, no digo de acuerdo, pero por lo menos de libres opiniones y de intercambios, justamente porque hay leyes. Si no hubiera leyes, esta pugna o esta lucha entre los diferentes actores sería una guerra. Como hay leyes, no es una guerra, sino es digamos, como dijimos, un juego democrático, una lucha entre diversas opiniones que de algún modo se plasman en leyes, ¿no? Vieron que las leyes se definen finalmente por mayorías de diputados o de senadores que dicen, bueno, votamos, ¿no? Entonces finalmente esos son los actores, los que están definiendo qué leyes son las que van a estar vigentes. Y de acuerdo a cuáles son esas leyes tendremos las reglas del juego, ¿sí? Por eso es que luego dice también que las leyes deben ser, digamos, durables y, o sea, deben durar un tiempo determinado y también por ende, digamos, ser, digamos, no modificarse, o sea, tener algún tipo de estabilidad, porque si no, digamos, si todo el tiempo están cambiando las reglas del juego, no se puede avanzar, digamos. Eso también creo que es bastante obvio y se entiende rápidamente. Bien, también luego pasa a hablar de las instituciones formales e informales, como ya vimos. Y bueno, y también aclara esto de que las leyes también, o sea, todo esto tiene que ver con leyes, ¿no? Las leyes. Y también el tema de que las leyes van no solamente definiendo estas reglas del juego, sino también aspectos más específicos, como decir el tiempo, ¿sí? Que duran los cargos de gobierno, ¿no? Y algunas características de los mismos. ¿Cómo son estos cargos? O sea, ¿cuáles son las atribuciones? ¿Cuál es el verdadero poder que tiene un presidente, un ministro, un diputado, o lo que sea? Un director de una escuela, un profesor, o sea, todos estos cargos públicos tienen límites, ¿sí? Y están insertos dentro de una serie de reglas del juego. Entonces, cada una de estas leyes va determinando el tiempo, la duración, la magnitud, las características generales de estos cargos. ¿Ok? Bien, entonces esto sería más o menos este texto. No es muy difícil. Ustedes leanlo y cualquier consulta me la hacen. Y ya vamos pasando al texto de Romero. ¿Sí? Eh, Ahora creo que se va a cortar de nuevo la clase. Por favor, hagamos lo mismo recién. Disculpen nuevamente y hagamos la misma reconexión. Yo mientras voy borrando voy anotando ya algo de Romero.
Bien, entonces, voy a ir con Romero, ¿sí? Estoy tratando de ir más o menos rápido, porque por experiencia veo que hay veces que nos quedan afuera algunos textos, y yo preferiría que no pase eso, aunque tengamos que hacer algunas cosas un poco rápido. De todo modo, siempre se puede volver a repasar, ¿sí? Prefiero que veamos todo, aunque sea un poco más rápido, antes que quedarnos con un par de cosas y no llegar a ver algunas otras. ¿Vamos? Por eso es que voy bastante rápido. Obviamente que también lo ideal es que ustedes vayan leyendo antes de cada clase para que ya tengan una idea, ¿no? Entonces, vimos el texto de Romero. En la clase que tuvimos en el aula, recuerdan que vimos algo del primer capítulo que dijimos que se llamaba 1916, el primer capítulo, porque habíamos dicho que era todo, digamos, de algún modo describía todo el proceso que iba desde 1860 aproximadamente, que fue cuando finalmente deja de haber guerras civiles y conflictos a nivel, digamos, de la fuerza, o sea, a nivel militar, entre diferentes grupos de la sociedad argentina, y comienza a haber entonces una organización realmente civil. O sea, que de algún modo esta fecha, bueno, que va a ir hasta esta fecha, ¿no? O sea, todo este periodo es el que va a hablar en este capítulo, pero digamos que esta fecha va a ser justamente la fecha en la cual se puede decir de algún modo en que hubo como una suerte de pacto social o contrato social en la sociedad argentina. Claro está que de algún modo más general ese pacto social ya estaba, porque la sociedad misma vivía con algunas normas ya desde antes. O sea, no es que antes de esta fecha viviéramos en la ley de la selva, un estado de naturaleza, o no plenamente, pero lo cierto es que vivíamos en un estado por momentos cercano a ese estado de naturaleza, porque había muchas guerras civiles, muchos conflictos permanentes, no había unidad, o sea, había una sociedad fragmentada en diferentes regiones, la capital por un lado, la provincia de Buenos Aires por otro, el litoral, o sea, las provincias del noreste, las que están acá arriba, digamos, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, todas estaban también agrupadas por un lado. Después estaba eh, La Pampa, ¿no? El norte. Entonces, todas estas regiones estaban en pugna también. Un poco como recién decíamos, ¿no? Entre los diferentes actores de la sociedad, bueno, acá también había diferentes representantes de diferentes zonas y también de diferentes grupos sociales que estaban en lucha hasta este momento. Entonces, en esta fecha logran ponerse de acuerdo, por eso es que decimos que hay una suerte de pacto social. Puede haber muchos pactos sociales, eso está bueno decirlo, ¿no? Porque si no parece como que el pacto social comienza acá. Y no, en realidad ya existía algún grado de acuerdo social y de organización. Pero no importa. De todos modos, hay como un nuevo pacto, ¿sí? Es como que se vuelve a pactar, se vuelve a acordar entre estos diferentes grupos y entonces se genera un orden nuevo, que es un poco todo lo que vimos la vez pasada, bueno, en la clase, cuando habíamos dicho que habíamos nombrado algunos de los aspectos que van formando el Estado argentino, ¿sí? Habíamos hablado de las escuelas, los hospitales, el registro civil, eh, bueno, no sé si habíamos nombrado también, pero aparece el ejército, ¿no? Como una organización de personas para la defensa de este territorio nacional, la policía, justamente como una organización que sirve no para defender al territorio de otros